Shalom, la comunidad internacional hebraica Sefraí, Casa de Israel y su servidor, Roé Alexander Barrera, le damos la bienvenida a un programa más de Descubriendo los tesoros de la Torá, conectándote con las raíces hebreas de la fe del cristianismo. Un tiempo de revelación y de profundos secretos de las Escrituras. Esperamos que sea este programa de gran bendición para tu vida. Bendito sea el Adonai, Sebaot, el Elohim, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y espero que esta palabra pueda ministrar en este día tu espíritu, porque el Eterno primero y siempre Él, que nos dé la fuerza, el koach, la fuerza para nosotros poder predicar su palabra con denuedo. Padre, gracias te damos en el nombre de Yeshua. Creemos en el poder de tu espíritu, Señor. Creemos en el entendimiento y te pedimos por tu sabiduría, tu conocimiento y entendimiento en esta palabra, que tú alejes todo mal de nosotros, de nuestra vida, y que tú nos cubras con la preciosa sangre del Cordero, abriendo, Señor, el corazón y el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Que tus palabras sean puestas en mis labios para que tu pueblo, Señor, pueda recibir un maná fresco de los cielos. En el nombre de Mashiach Yeshua, de Jesús, de Yeshua. Amén y amén. Bendito sea el Eterno. Bueno, gloria a su nombre. ¿Cuántos estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Cuántos queremos realmente, de los que me ven, de los que están aquí en el santuario, realmente dicen, yo quiero hacer algo por el reino de Dios? La voluntad de Dios, la voluntad del Todopoderoso es agradable y perfecta. Digan conmigo, amén. Y a través de este estudio del libro de Moisés, que estamos estudiando el capítulo 10, 11 y 12 y parte del 13, desde esta mañana, vimos cómo el Señor envía a Moisés y a Aarón a Egipto a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, y estudiamos las últimas 3 plagas, que es la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos de los egipcios. Y veíamos cómo estas primeras 7 plagas que habían enviado no había sido el todo para que el faraón soltara al pueblo de Israel. Dios tenía una revelación última y guardada para los hijos de Israel, y era lo que llamamos nosotros en hebreo el Pesaj, el Passover, la Pascua. Y yo quiero decirle a ustedes, mis amados hermanos que están aquí, glorioso es el Señor, que esta enseñanza son para gente mayores de 16 años, bendito sea el Eterno. Es una enseñanza para personas que tengan, bendito sea el Eterno, koach, fuerza, bendito sea el Eterno, y madurez de entendimiento para entender este mensaje y esta palabra que va a ser desatada sobre ustedes. Cuando quise decir mayores de 16, porque cuando usted va a una película, te dice, esta película no es apto para menores, ni ta. Este mensaje es apto para todos aquellos que quieran, aleluya, predicar el evangelio del cielo. Digan conmigo, no puedo caer en la monotonía del mundo. No puedo caer en la esclavitud. No puedo caer en ese espíritu de esclavitud. Dios me ha llamado a ser libre, y la palabra libre no es vivir a mi manera, sino libre es servirle a Dios. En este mundo nadie es libre. O la gente le sirve a Satanás o le servimos a Dios. Pero aquí hay gente que por su cuenta no existe. Yeshua dijo, el que conmigo es contra mí. El que conmigo es, ¿verdad? O el que no es conmigo contra mí es. El que no recoge conmigo desparrama. Es decir, o tú estás conmigo o no estás conmigo. Rápido. Bendito sea el Eterno. ¿Estás traduciendo? Gloria a Dios. Santo es el Señor. Entonces, yo quiero decirle a usted que nosotros necesitamos pedirle hoy a Dios que nos dé el espíritu de Moisés, porque realmente yo meditaba y yo decía, realmente para llevar a cabo la función de Moisés y Aarón se necesita valentía. Es como que usted vaya, estos 2 hombres de Dios fueron presentados delante del palacio del faraón, el reino más poderoso sobre la tierra, más fuerte, el gobierno más fuerte que había. Sin ningún tipo de temor, le dijo al faraón, sin compromiso de amiguismo ni amistad, aparte que nos criamos juntos, porque Moisés se crió junto con el faraón de ese tiempo.
pero lo que es de Dios es de Dios. Estoy con Dios, yo me salí de tu reino, me salí de tu palacio y ahora le sirvo al Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Mire esto, cuando usted le va a servir a Dios, te lleva al desierto y Dios tomó a Moisés, un hombre que estaba lleno de tanta riqueza, lo despojó de todas esas cosas y lo llevó al desierto, y en el desierto lo único que había eran ovejas para cuidar. Hay muchas personas que son ricos, tienen empresa y negocio, y cuando vienen a los pies del Señor dice, me quitaron todos los negocios. No, es que estás en el desierto en un tiempo de preparación. Él viene y se presenta donde está el faraón, y yo digo la valentía que se mostró, porque cuántas personas hoy tienen temor, liberar, echar fuera demonios, presentarse delante de Satanás y decir, deja ir las almas que tienes cautivas, y no tener miedo, porque Dios te está protegiendo, porque cuando Él te envía, Él te guarda. Usted tiene que entender, hay muchas personas hoy que están reteniendo el mover del Espíritu porque tienen miedo ir a las ciudades, pueblos, lugares a decir, vengo a soltar, vengo a declarar, vengo to release, a desatar una palabra sobre esta ciudad de vida, bendición. Pero tú tienes que saber que tienes que enfrentarte a los principados de las potestades para que ellos suelten las almas, como dice 2 de Corintios 4:4, porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Usted tiene que saber que Satanás va a buscar una técnica para atarlo, para que usted no pueda recibir la bendición que hay. Porque hay tantas personas en estadios en el mundo, pero no están dentro de las congregaciones, porque ellos se creen que están en el bien. Ellos creen que están en el bien, pero no. Dios es la verdad perfecta y absoluta, y los que están con Él están en luz, y los que no están con Él están en tinieblas. Dios ama a la humanidad, Dios ama al mundo. Yo quiero decirle antes de entrar al tema una cosa. ¿Por qué Dios ama tanto a la humanidad? Dios se la revela en una zarza a Moisés en el monte Sinaí y le dice, ve y saca a mi pueblo. La pregunta es, ¿por qué Dios no le dio las tablas de la ley a Moisés solamente? Si estaba ahí en el mismo monte. No, Dios el Eterno, el Shaddai, le dice a Moisés, ve y saca a millones de habitantes que te voy a enviar, parafraseando un poco, a mi pueblo, porque no solamente salió el pueblo de Israel, sino salió una Erev Raf, una mezcla de personas junto con él. Y salieron, y cuando llegaron a ese monte, el Eterno le dio su bendita Torah. La traducción de la Torah para muchos es ley, pero lejos de eso está en la interpretación correcta de Torah es ley. Porque Dios, la ley es algo que te juzga para bien o para mal. Pero la Torah, el nombre Torah no simplemente quiere decir ley, porque ya que dentro de la Torah están las bendiciones de Dios. Torah no solamente es ley e instrucción, Torah también es bendición. Dentro de la Torah existen las leyes, preceptos, mandamientos, pero las bendiciones del Eterno. ¿Usted está aquí conmigo? Porque cuando uno dice Torah, dice ley. Cuando uno dice ley, ¿qué viene? Dice castigo. Ley, problema, ley, situación, ley, ¿qué pasará? No, Torah es bendición. La Torah está llena de bendición. Para empezar, el Dios que tú y yo le servimos es un Dios de bendición. ¿Qué es un Dios de bendición? Un Dios que desea que tus caminos sean prósperos y que tus caminos, como dice Proverbios 10:22, sean ricos y que tú tengas larga vida, parnasá, sostenimiento, que tú tengas cosas, bendito sea el Eterno, como Él quiere que tú las tengas. No te quiere ver pobre. Dios quiere que tú seas alguien diferente. Por eso dice en el libro de Éxodo 11, para que vea que yo hago diferencia entre los egipcios y los israelíes. Es decir, ustedes son mi pueblo, ustedes son diferentes, ustedes son una nación de Coanín, de sacerdotes. Por favor, escuchen este evangelio, caminemos sobre este evangelio de poder. Estamos caminando en él, queremos que usted sea alcanzado por la luz del evangelio. ¿Qué evangelio? El evangelio que comenzó con Abraham. Vamos a ver qué nos enseña Moisés y Aarón, o qué mejor dicho, qué nos enseña el Shaddai, el Todopoderoso, a través de esta enseñanza. Número 1, Moisés y Aarón evangelizaron con señales y poderes en Egipto. Ellos predicaron el mensaje del reino de los cielos al faraón y a su gabinete, a su equipo, a sus servidores. No crean ustedes que entrar en el palacio del faraón era fácil.
Si usted iba al palacio de Faraón, lo primero que le va a decir, ¿a dónde usted va? Ve a ver si usted puede entrar a la Casa Blanca tan fácil. Ni tan fácil ni tan difícil. Probablemente no entre. ¿Cómo a mí me van a dar entrar a la casa del Faraón? Dice unos escritos llamados Midrashim, que son algunos libros de fábula, que frente al palacio del Faraón había unos leones que eran muy feroces. Y déjenme decirle que no estamos muy lejos de la verdad, ya que muchos de los palacios de estos reyes imperios tenían unos leones afuera. No lo han visto, claro, no leones de verdad, sino leones de estatua, significando que en algún momento existieron de verdad. Y según dice estos Midrash, que cuando Moisés y Aarón entraban, los leones, esas fieras se calmaban y dejaban entrar a ellos. Pero bueno, vámonos a la Biblia, a la Torah, que son las escrituras, los 66 libros que tenemos ahora, aunque tenemos algunos libros más para estudiar, pero estos libros centrales, que creo que con esto nos basta para poder enseñar toda la verdad. Es decir, el Eterno envía a Moisés y Aarón. Vamos a traer esto a la realidad de hoy, porque hoy muchas personas no entienden qué es un reino de los cielos. Hoy tenemos idea de lo que es una iglesia. Hoy tenemos idea de lo que es convivir en una iglesia, pero no tenemos idea de lo que es el mensaje de la liberación y de la redención. Pesa está correlacionado con redención. Voy a pagar un precio. Mi pueblo está esclavo, yo voy a pagar un precio para sacarlo de la esclavitud. ¿Cuántas personas han estado presos y usted tiene que pagar una fianza para sacarlo? Simplemente una fianza muy alta para salir, no para comprarlos o para sacarlo definitivamente. Pascua está relacionado con la redención. El faraón primeramente dice, yo no conozco a tu Dios ni voy a dejar ir al pueblo de Israel. Entonces las personas hoy en día se creen que la Biblia es un libro de relato, un libro de historia, un libro, qué lindo, mira la historia, nos remontamos al Sinaí, los videos, qué lindo. Pero déjame decirte que hoy en la historia el espíritu que operó en el faraón está operando también en muchas personas que están reteniendo las almas del Señor. O que de alguna manera no te ponen directamente a hacer ladrillo y paja, pero sí te ponen a trabajar en la construcción, en el asfalto, en los techos, donde quiera. De modo que puedan ocupar tu mente y mantener tu mente ocupada para que tú no puedas servir al Eterno en el Sinaí. El Sinaí es el lugar de encuentro con Dios. El Sinaí es el lugar donde tú recibes lo que se llama el Matán HaTorah, el regalo de la Torah. Bendito sea el Eterno. ¿Para qué? ¿Para qué es la Torah? Para guiarte. Bendito sea el Eterno. Vamos a ver algo más. El Eterno, Yeshua, nos envía en Marcos 16, verso 16. Vamos a leer Marcos 16, 16. Vamos a ir a la Biblia, a la palabra del Eterno. Yo sé que no se dice Biblia para algunos, pero para los que entienden, creo que el Evangelio tiene que ser bien fácil y el objetivo de nosotros es que lo entiendan. Marcos 16. Dice allí la palabra del Eterno. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es un mandamiento ir y predicar el evangelio, sí. ¿Y qué sucede con los que no lo hacen? Desobediencia. Aquí tenemos ahora un conflicto. Están los que tienen revelación de la Torah y revelación del Espíritu de Yeshua, pero la pregunta es, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, estoy en pecado. De igual manera como si hago lo malo, estoy en pecado igual. ¿Usted está aquí conmigo? Ahora, número 2, ¿para qué el Señor nos libera de Egipto? Para salir por el desierto y hacer lo que quieran. Usted se va por aquí, el otro se va por allá, todo el mundo se va por cada uno por cualquier lugar, al país que le dé la que quiera y hacer lo que quiera. No, Dios es un Dios de orden y Dios te saca, te liberta con propósito. Como dije anteriormente, cuando el Eterno te liberta, la libertad no es un libertinaje de hacer lo que yo quiera. La gente cuando creen que dicen que soy libre, sí, somos libres porque nos sacó de la esclavitud para servirle a Él. No libre para yo hacer lo que yo quiera con mi vida, ya que no soy dueño de mi vida, se la entregué a Él. Solamente cuando mueres tú y yo, entonces tú podrás hacer la voluntad del Altísimo. El Altísimo podrá estar en ti para hacer cosas grandes. La pregunta es, ¿Moisés evangelizó? Sí, Moisés fue a sacarle al pueblo de Israel, pero miren esto,
más de 1 millón de egipcios se convirtieron y salieron también. La Biblia dice que habían 600,000 hombres salieron, sin contar las esposas, los niños y sin contar todos los demás egipcios de otros pueblos que se convirtieron. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver que como Moisés fue enviado a los israelitas, pero también salieron muchas naciones con ellos de otros países, podemos ver que Yeshua nos mandó a predicarle a la casa de Israel, pero también a predicarle a todos aquellos que quieran escuchar el mensaje. No podemos ser avariciosos, creer que este mensaje solamente son para las 12 tribus de Israel. Yeshua bien claro, mis primicias, yo he sido enviado a la casa de Efraín como primicia, pero también amo a aquellos que me necesitan, y aquel que me recibe, yo entraré también y cenaré con él. ¿Estamos claros lo que queremos hacer con el evangelio? Bendito sea el Eterno. Eso, la Biblia dice en el libro de Éxodo 12:38 lo siguiente. Vamos a ver cómo Moshe, como un instrumento del Todopoderoso, en un año logra sacar más de 1 millón de personas que no eran solamente israelitas, sino que eran de otro pueblo. Es decir, el Eterno lo envió a sacar al pueblo de Israel, pero salieron con él, juntamente con el pueblo de Israel, más de 1 millón de egipcios. Quiere decir que Moisés, o el Eterno, por mano de Moisés y Aarón, convirtieron en un año más de 1 millón de personas a lo que es al Cordero de Dios. ¿Cuántos ministros aquí pueden convertir 1 millón de personas en un año? Cuando tú te dejas usar por poderes y milagros del Espíritu, cosas van a pasar. Lo primero, hermano, esto es bien claro. No hay que ser gente teólogo, doctorado de no sé cuánta revelación. Es fácil, el evangelio es fácil. Los hombres lo hemos puesto difícil todo. Hacemos una teología con la palabra, le damos una vuelta y la gente sale peor que como entraron. El evangelio es fácil. Cree, déjate usar por Dios y por el Espíritu y verán cómo las cosas van a fluir. Moisés no llegó delante del faraón y dice: Moisés, vengo a decirte que en el libro de Asher, en el libro de Enoch, en el libro de claro, no estaba la Torah escrita, pero si tenían algunos preceptos que había recibido Abraham, el mensaje al faraón no era de los preceptos y revelaciones, ya que eso es para el pueblo. El mensaje de Moisés era: déjame libertar a millones de personas. Es decir, podemos hacer teología con la palabra del Todopoderoso, podemos estudiar en revelación, pero ¿qué tal de la gente que está perdida? ¿Qué tal de la gente que está sufriendo? ¿Qué tal de los enfermos? Tenemos la revelación del Sinaí en nuestro corazón, tenemos la revelación del Mashiach en nuestro corazón, tenemos el poder del Espíritu, pero ¿qué hago yo con todas esas cosas magníficas si no las estoy usando? Tú eres un Moisés en este tiempo. Tú eres una Sara en este tiempo. Tú eres alguien que tiene poder. ¿Y cómo la gente va a entender que es el poder? Cuando Moisés vivió en Egipto, los primeros 40 años salió de Egipto. Y cuando regresó, ¿quién es Moisés? Moisés. No, espérate un momento, este no es el mismo Moisés hace 40 años. El Moisés de hace 40 años le pegó a un egipcio, le dio un piñazo o un golpe, cayó y se murió y salió corriendo. Ojo, no estoy criticando nunca a Moisés porque le tengo mucho respeto a la palabra del Eterno y creo que es un hombre excelente. Creo que no soy ni digno ni le llego por la sandalia a Moisés. Lo que estoy diciendo es nada más la comparación. El Moisés de 40 años que se retira de Egipto era un Moisés que quería ver a su pueblo libre, pero no tenía el poder del Espíritu en sus manos todavía. Es como los discípulos de Yeshua, querían hacer cosas, pero Yeshua dice: tiene que quedarse en Jerusalén, en el aposento, esperar mi espíritu, luego de mi espíritu verán cómo se van a convertir. Recuerda, los discípulos de Mesías trataban de echar demonios, no podían. Trataron de hacer cosas, no podían. Sabemos que echaron demonios, predicaron el evangelio, pero después que reciben el Espíritu Santo, entonces se convierten en 3,000, se convierten en 5,000, empiezan a convertirse en personas. Lo que quiero decir es: el Moisés que salió hace 40 años y que ahora regresó ya no es el mismo. Ahora tiene una preparación, ahora tiene humildad, ahora el ego salió y ahora viene lleno del Espíritu Santo. O del Ruach HaKodesh, o del Ruach Elohim. Y cuando empieza a hablar Moisés, ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque no había ninguna promesa en los primeros 40 años de que yo pondré mis palabras en tu boca. Pero cuando él sale de la zarza, ya el Eterno dice: yo pondré mis palabras en ti y tú hablarás al faraón lo que yo te mande. Es decir, hay una gran diferencia entre yo ir y salvar una nación y venir yo, y otra es que el Eterno te dice: yo he puesto mis palabras en tu boca, ve y salva.
Es decir, todo líder debe pasar por la zarza. Tú no puedes ir a Egipto si tú no tienes un encuentro en el Sinaí, en la zarza con el Eterno. Porque lo que vas a ir a matar un egipcio y vas a salir. En cambio, si el Eterno te envía, va a salir millones de personas. Llegará el tiempo de tu visitación. Tú puedes estar ministrando un ministerio, pero todavía puede ser que no sea tu tiempo. Dios te está entrenando simplemente. Pero cuando venga la visitación del Todopoderoso, entonces tu ministerio se expandirá y correrás misiones, naciones, enviarás el liderazgo, tendrás escuela, tendrás universidad y Dios te enviará la finanza, el oro y la plata para que puedas comprar propiedades. ¿Usted está aquí conmigo? Digan, yo lo amo. Bendito sea el Eterno. Vamos a leer Éxodo 12:11. Shemot, Éxodo 12:11, que quiere decir nombres. Saludo para todos mis hermanos cristianos que me ven y para todo el pueblo en general que me ve. El libro de Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así. ¿Qué comeréis así? Digan conmigo, el cordero. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua, es el sacrificio, es el holocausto de Yehovah Faith, Adonai. ¿Cómo lo comeréis? Digan conmigo, ceñidos mis lomos. ¿Qué quiere decir ceñidos mis lomos? Digan conmigo, vestiduras de sacerdote. Listo para servir a Hashem, listo para ministrar en su presencia. Número 2, digan conmigo, vuestro calzado a los pies. ¿Qué quiere decir? Evangelio, buenas noticias, vamos corriendo. ¿Qué más? Dice vuestro bordón, bastón, cetro, quiere decir en la mano autoridad. Yo te he dado autoridad. ¿Qué estoy diciendo? Cuando Moisés llegó, le dijo, muchachos, esta es la última plaga, y dice el Eterno que después de esta plaga nos soltará. ¿Cómo vamos a comer? Incluso no coman pan leudado, porque ni tiempo habrá para leudar la masa. Coman pan sin levadura. ¿Por qué? Porque hoy, esta noche, ustedes comerán. ¿Cómo comeré el cordero? Digan conmigo, ceñido mis lomos. Digan con la sandalia del evangelio. Y digan conmigo, con el bastón que es el cetro de autoridad en la mano. Esta es la noche. Dice la palabra apresuradamente. Digan conmigo, apresuradamente. Digan conmigo, cuando el tiempo de Elohim llega, apresúrate. Llega un tiempo de aceleración, viene un tiempo de gozo, porque estás ahora. ¿Por qué? El pueblo de Israel no se estaba preparando para ir a la esclavitud. El pueblo de Israel se estaba preparando para servir a Hashem. El pueblo de Israel se estaba preparando. Oh, yo vengo a decirte, aleluya, que viene un tiempo de preparación en tu vida. Viene un tiempo donde te tendrás que vestir y ceñir tus lomos, porque los aeropuertos te están esperando para predicar a las naciones. Viene un tiempo, bendito sea el Eterno, donde tú tienes que ceñir tus lomos, vestir tus pies con el calzado del evangelio. Toma el cetro, que es la palabra del Eterno, y alístate y prepárate. Bendito, esto es para los que creen. Dios no trabaja 2 por 2, es 4. Tengo 5 años y tengo 10 personas. O tengo 10 años predicando el evangelio y en mi congregación hay 20. Dios puede ser un turn, puede ser un cambio, puede ser un U-turn. Tú vienes manejando y haces un U-turn y Dios te cambia. Cuando Joseph estaba en la cárcel, sabrá Dios solamente Hashem lo que pasaba por la mente de Joseph. Llevo 12 años, según dicen los Midrash, Joseph tuvo un total alrededor de 12 años aproximadamente en la cárcel. Dios mío, ¿qué habrá pasado por la mente de ese siervo? Le dicen el gigante del judaísmo a Joseph, el hijo de Jacob. ¿Cuántas veces? ¿Dónde están los sueños? Eso era mentira. No sé, estoy parafraseando, pero a veces nos pasa a nosotros eso, que nos han dado palabras proféticas y dicen, ¿será que aquella persona que me dio una palabra profética será verdad o no será verdad? Han pasado 2 años, 3 años, no he visto cumplimiento. ¿Será verdad que me lo dijo emocionalmente? Mi hermano y hermana, bendito sea el Eterno. Joseph había recibido sueños. Joseph estaba en una cárcel y de repente Adonai lo manda a sacar. Cuando tú tienes un encuentro con el Todopoderoso, cosas grandes van a suceder.
Dios tiene el poder para sacarte. ¿Tú sabes por qué me he quedado meditando? Porque a mí me pasó lo mismo que a Joseph. Sí, a mí me pasó casi idéntico, lo que era en otro diferente. Yo estuve preso por 10 días en una cárcel y no fue aquí en los Estados Unidos. Me metieron por una razón que pensaban ellos, no quiero especificar. No crean que yo hice algún crimen simplemente, y si lo hice, de todas maneras me arrepentí, pero no. Estaba preso, me llevaron de migración a una cárcel federal y yo estaba ahí, llevaba 8 días, 10 días en la prisión, y vino un italiano que lo habían cogido no sé con cuántos kilogramos de droga y me regaló una revista, y en la carátula de la revista venía Jesús. Era la única revista en español, yo no tenía nada en español, y me la dio y me dijo: mira, tengo un regalo para ti. Me dijo en la cárcel, el italiano, hablaba el español, y me dio la revista y yo empecé a llorar. Yo creo que he contado este testimonio anteriormente. Yo hice una confesión en la cárcel sin saber, eso fue por el Espíritu de Dios, porque ahora lo entiendo, y dije estas palabras: Satanás, nunca te voy a servir. Me habían dicho: hay cubanos aquí que están presos y llevan más de 8 años presos y no le han celebrado juicio y están por lo mismo que tú. Yo dije: wow, qué tremenda palabra de ánimo me han dado, ¿verdad? ¿Qué palabra de ánimo me han dado? Cubanos, en el mismo caso que llevan 8 años no han celebrado juicio. Pero yo hice una proclamación por el Espíritu: la gloria para el Eterno, toda la acabó y la tefiré, la gloria y la alabanza para Él. Y cuando yo hice esa renuncia, dije: Satanás, nunca te voy a servir a ti, le voy a servir solamente al Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo lloré como 1 hora. Pero cuando yo hice la renuncia, la proclamación, entregué mi espíritu, mi alma y mi vida al Todopoderoso para servirle. Cuando yo terminé, no pasaron 2 minutos que me llamaron por los parlantes. ¿Cómo tú explicas eso? Yo llevaba días sin bañarme. Porque ¿quién se quiere bañar? Yo estaba en depresión, yo no quería saber de nada. Yo no sabía nada de nada, ni sabía ni por dónde estaba pasando yo. En una cárcel aislado estaba yo. Esto hace muchos años estoy hablando. Estoy hablando hace bastantes años, más de 14 años. Y dijeron por los parlantes en la cárcel el nombre mío y el apellido mío. 2 minutos después de la oración me dijeron: quítate la ropa, ponte esta ropa y sal. No se sabe por qué, pero el Eterno me sacó. Y yo quiero decirte que al Dios que tú y yo le servimos, y yo al Dios que le sirvo a Abraham, Isaac y Jacob, para rectificar, es un Dios que tú puedes estar un tiempo en la escuela de Él. Dolor, tienes que aprender paciencia. Tú quieres las cosas ya, pero no se dan. Quieres tener casa al momento, pero no la tienes todavía. Quieres tener los papeles de migración, pero no lo tienes todavía. Quieres que tu ministerio explote en crecimiento, pero no lo ves todavía. Quieres unción de sanidad, pero todavía te la dijeron, pero no la tienes. Quieres tener hijos, quieres tener todo ya. Si fuera por nosotros, mañana quisiéramos casa, carro, ropa, unción, ministerio grande, edificio, congregación. ¿Cuántas cosas, verdad? Quisiéramos. Y lo quisiéramos ya todo. Pero por algo está escrito en la Biblia, en Isaías 40:31, y los que esperan, ahí donde está la clave, y los que esperan. Y los que esperan. Moisés tuvo 40 años de preparación en el desierto. Eliseo tuvo 12 años de preparación con Elías. Pablo tuvo 14 años de preparación. Los apóstoles 3 años y medio de preparación. Josué al lado de Moisés 40 años de preparación. Moisés tuvo 40 años de preparación, Josué tuvo 40 años de preparación. Y pudiéramos mencionar muchas personas. Cuando Moisés recibe la promesa de tener un hijo, ¿cuánto esperó? Según mis estudios, mi cálculo, fue a los 40 años en Génesis 12 cuando el Eterno visita a Abraham. ¿Y a qué edad vino a tener un hijo? A los 99. ¿Y qué pasó a los 75? Se adelantó. Dícele Sara a Abraham: Dios nos habló de un hijo, pero nada, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Llega Agar, mi sierva,
para que se cumpla la promesa. Vamos a hacerlo en la carne, digo yo, parafraseando. Vamos a adelantarnos porque, oye, esperar no es fácil. ¿A quién le gusta esperar aquí? Digan la verdad. ¿A cuánto le gusta esperar? A nadie le gusta esperar, ni en el avión. La gente quiere que el avión llegue rápido. Yo me recuerdo, mis amados hermanos, que antes usted enviaba una carta y llegaba un mes al país que iba. Ahora es por fax, dura 2 segundos y usted le da golpe al fax y le dice, pero apúrate. Antes para cocinar demoraba 1 hora y media para cocinar. Ahora usted va a un lugar de comida rápida y lleva 30 segundos y dice, ¿qué pasa? Antes tomaba un barco 1 semana, 2 semanas para ir de América a Europa y ahora vamos a un avión 7 horas y le decimos al piloto que se apure. Gloria al Señor que la puerta está cerrada, si no la gente lo apurara. Yo he estado en aeropuertos y yo he visto Armagedón adentro del aeropuerto, pero para frasearlo. Estuve varias veces en el aeropuerto de Atlanta, un aeropuerto muy lindo. Pero un día de eso, de tantas veces que he pasado por ahí, había un poquito de tormenta, lluvia, como cualquier día hay lluvia, y suspendieron, retrasaron algunos vuelos. Si usted ve aquellos pasillos, 5,000 o 10,000 personas para arriba y para abajo, cambiaron todos los lugares de salida del avión y todo el mundo discutiendo, peleándole a la pobre mujer que trabaja para la aerolínea. Yo me aparté con mi maletincito y me recosté a una pared porque si no me llevan. Y entonces el vuelo que salía por la puerta B lo pasaron para la puerta A y el de la A lo pasaron para la puerta C y la gente venía y decía, ¿dónde es mi vuelo? La mujer dijo, lo pasaron por ahí. Medio bloque nada más vas a caminar y la gente como le gritaba a la mujer. Pero no estoy hablando de uno, eran cientos, miles de gente caminando para todos lados. Y yo decía, ¿será que vendrá el Mesías ahora en este tiempo? Es decir, estamos preparados, cuán nerviosos, nos apuramos, nos desesperamos. Yo también estaba desesperado por ver a mi esposa, pero tenía que tener calma. Venía de una gira larga de 15 días. Pero digan conmigo, paciencia. Cuando vamos a comprar una comida, ¿cómo es? Deme un pollo, espérate, se está haciendo. Pero ¿cómo es esto? No, tranquilo, compro allí. Digan conmigo, paciencia. Hay que esperar. Este es el mensaje que el Eterno te está dando en tu vida. Tienes que saber esperar. Mis papeles de migración vendrán, pero tienes que saber esperar. ¿Me explico lo que quiero decir? Hay gente que está enfermo. Tienes que saber esperar. Dios te da la sanidad es tuya, te corresponde, pero tienes que esperar en Hashem. Él es tu sanador, es mi sanador. Estoy esperando un dinero. ¿Cuándo llegará? En el momento propicio Dios te lo dará. Usted está aquí. Usted cree, dice la palabra del Eterno dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Eterno. ¿Cuántos años llevaba el pueblo de Israel clamando al Eterno que los liberara? ¿Cuántos años tú llevas clamando al Eterno porque te dé algo? Lo peor que le pueda pasar a una persona no es esperar, sino rendirse. Me estoy predicando yo mismo. Usted no puede rendirse, aunque la cosa parezca muy oscura. ¿Por qué? Porque es fácil tirar la toalla, es fácil rendirse, es fácil decir, ya no quiero más, no puedo seguir. Ya. Entonces es fácil rendirse. Pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Digan conmigo. Hay que perseverar. Digo, voy a esperar. Digan conmigo, voy a tener sablanú, paciencia. Voy a esperar en el Altísimo. Hace 2000 años se está anunciando la venida del Mesías. No es falso, es verdadero. Tienes que tener paciencia. Porque si el Mesías viene ahora, tu papá y tu hermana y tu hermanito no serán salvos porque todavía Dios tiene que salvarlo. Hay muchas personas que el Eterno tiene que salvar. Oremos porque el Eterno continúe salvando personas y nos dejemos usar nosotros. ¿Cuánto le dan un aplauso al Todopoderoso? ¡Aleluya! Digan conmigo, evangelio, palabra. Digan conmigo, el evangelio tiene que correr con velocidad. Aleluya. Los egipcios representan el mundo, la gente del mundo, las tinieblas. Egipto
está comparado con eso. Podemos aprender mucho de Israel en Egipto. Por ejemplo, nuestros sabios dicen que Egipto representa el cuerpo, la carne, Israel el alma y Hachén el espíritu. Y cuando Hachén llama al alma para servirle, ¿qué dice la carne? Te empieza a decir, hold on, aguanta. ¿A dónde tú vas? Voy a servir al Eterno. No. Voy a orar. No. Voy a alabar. No. Voy a servirle. No. ¿Y qué quiere la carne? Dirigir el alma. So, la carne empieza a tener un debate, una lucha contra el espíritu tuyo, tu alma. Quiero dormir más, quiero trabajar más, pero no en la obra del Señor, sino en otro lugar. Me gusta la comida, no quiero ayunar. Me gusta más hablar y chismosear, pero no me gusta orar. So, empieza a haber un encuentro. So, el Eterno viene y te llama a tu alma y te dice, ven hijo, ven hija. Y el cuerpo te dice, ¿a dónde tú vas? So, el cuerpo, el Shaliach Shaul, Pablo, habla de las obras de la carne y la del espíritu. Habla de los frutos de la carne y habla de los frutos del espíritu. Y habla de los frutos o también de los dones del espíritu. ¿Alguien está entendiendo lo que le estoy diciendo? Por ejemplo, la lascivia, pornografía, el sexo mal hecho, el robo, el asesinato, la mentira, ¿son obras de qué? De la carne. So, tú le dices a la carne, carne, vamos a ver pornografía. Y la carne dice, aquí estamos listos. Carne, vamos a murmurar, aquí estamos listos. Carne, vamos a hacer cosas que el apóstol Pablo enumera una serie de hechos de la carne, de obras de la carne, y la carne está dispuesta rápido. Pero cuando llega el Espíritu dice, vamos, Sadik, justo, las obras del Espíritu, vamos, es paz, paciencia, shalom, gozo, vamos, mansedumbre, vamos, las obras del Espíritu, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a alabar, vamos a interceder. Y la carne dice, vamos, lujuria, avaricia, codicia, murmuración, borrachera, contender unos con otros, ¿verdad? Cuando nosotros nos hablan de contender, contendemos rápido, ya estamos contendiendo ya con la persona. Pero cuando nos dice, vamos a orar, te dice, orar, es que orar no puedo contender y a mí me gusta más criticar. Vamos a alabar, no, me gusta más perder mi tiempo murmurando, no alabando, porque alabando tú vas a adorar al Eterno y te da llena de vida. So, el faraón representa la carne. Israel es el alma, que ahora se va a desligar de, por decirlo así, parafrasear, de las obras de la carne y va a entrar en las obras del espíritu. Por eso la Torah, la ley, eso es espíritu, es vida. So, ¿a dónde el Eterno iba a llevar el alma? El Eterno iba a llevar el alma a recibir lo que es la palabra, que es espíritu en el Sinaí. Y aún, escuche bien, el faraón prepara los carruajes para seguir al alma. Es decir, todavía, aunque tú estés en la congregación, el cuerpo te está tocando, el faraón, y te está diciendo, ¿no vas a ver la novela hoy? ¿No vas a ir al club? ¿No vas a visitar la amiguita del supermercado que te ha hecho 3 señas? Porque ese faraón cayéndote atrás con los carruajes, buscando a Israel. Pero ¿sabe lo que hizo el Eterno? El Eterno dijo, tengo que tirar a Egipto en el agua. Es decir, el agua representa el bautismo para lavar nuestros pecados y entrar en la obra del Espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Le dan un aplauso. La palabra del Señor dice en 1 Corintios 10 que tuvo que pasar el pueblo de Israel por las aguas y bautizarlo, ser una inmersión, una tevilat. ¿Y por qué? Porque el pueblo tenía que ser lavado de los pecados, de las obras de la carne, para luego entrar en las obras del Espíritu. Luego que el pueblo de Israel es lavado en el mar por donde pasa, expresión de lavamiento de pecados según 1 de Juan 1:9, entonces entra la cosa del Espíritu. Ahora la cosa del Espíritu, lo sobrenatural, maná, fuego, columna de nube, una rota brotando agua. Cuando tú dejas atrás el cuerpo y tú le dices al cuerpo, ¡ya!
Tú le dices a Egipto, ya, no más mundo, no más obras de la carne, y tú entras al Espíritu, entonces empezarás a fluir en las señales y en los prodigios. Aquí cuando te van las obras de la carne, decías cosas y no sucedían nada. Pero cuando tú entras en las obras del Espíritu, ahora tú le dices, el brazo crece y el brazo crece. Pierna crece y la pierna crece. Demonio sale y el demonio tiene que salir. Enfermedad vete y la enfermedad se va. Empieza a suceder una serie de milagros porque ahora tú estás obrando en el Espíritu. Por eso Yeshua nos enseña, nuestro gran Sadik Rabino justo, nos enseña en Juan 4:23, mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cómo es que esto de Ruach Emet, espíritu y verdad? ¿Por qué? Porque el fruto del espíritu, uno de ellos es hablar verdad. Otro es adorar. Y aunque adoramos en la carne, porque el cuerpo tiene que balancearse para la oración y la alabanza, lo hacemos en el espíritu. En el entendimiento de nuestra mente, en el espíritu, de que estoy haciéndolo para Hashem. Por eso el primer mandamiento dice, amarás a Adonai con toda tu fuerza, con esta toda koach, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con toda tu alma, o con esta lef sheli, con tu corazón. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente haciendo estos dos mandamientos, chao, seu, no. Lo que está diciendo es esto: tú nunca podrás cumplir los demás mandamientos si tú no tienes como primicia estos dos primeros. Si tú no amas a Adonai como primicia y tú no te amas también tú como a tu prójimo o el prójimo como a ti mismo, entonces ¿para qué tú vas a guardar el Shabbat? Entonces ¿para qué tú vas a guardar la festividad? Entonces ¿para qué vas a cumplir los otros mandamientos si no tienes los principales, no están en tu vida? ¿De qué me sirve a mí guardar el Shabbat si odio a mi hermano que está al lado mío? ¿Para qué me sirve diezmar y ofrendar si odio al hermano que está al lado mío? ¿Para qué me sirve sentarme en la mesa de pesas si no quiero compartir con el hermano y perdonarlo? Por eso Yeshua dijo, cuando tú traigas tu korbanot, cuando tú traigas tu terumá, tu ofrenda al altar, dice, primera vez reconcíliate con tu hermano, pídele perdón y después luego trae la ofrenda. Presenta la ofrenda, porque para Adonai es importante la ofrenda, pero más importante es que tú estés realmente libre de pecado, que tú estés realmente bien con tu prójimo. Porque Dios no se agrada de ver realmente a sus hijos como existe hoy en YouTube, como existe hoy tantos pastores y ministros. Y de hecho, sea de paso, quiero abrir un paréntesis y darle un consejo y una palabra. Ministros, pensemos, ¿verdad? Porque ahora todo el mundo se cree que es Elías. Todo el mundo quiere sacar un altar y enjuiciar a muchos ministros que están haciendo muchas obras buenas. Yo quiero decirle que yo también tengo defectos y tengo errores. Todos los ministros tenemos errores y defectos. Y nos dolemos y sufrimos y tenemos estrés y pasamos por muchas situaciones difíciles. Y quiero decirle que no todo el mundo tiene la verdad. Ni usted tiene la verdad absoluta, completa, ni yo tampoco la tengo. Tenemos en parte, hablamos verdad, dice el apóstol Pablo. Porque el cuerpo de Mashiach se completa cuando tu verdad y mi verdad, cuando el conocimiento que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí, se unen. Ahí se forma la completación del cuerpo de Mashiach de Cristo. Recuerde esto. Cuando Hashem Adonai, el Elohim de Israel, le habló a Adán, que fue el hombre que trajo el pecado. Ese es el pecado más fuerte del mundo. Corromper la naturaleza de Dios a través del hombre y toda su generación de ahí para abajo. Dios no actuó de la manera que muchos actúan a través de los videos. Dios habló solamente con Adán. No habló con más nadie. Y fue a él y le preguntó, Adán, ¿dónde estás y por qué te escondes? Apaciblemente, suave, no tiene que juzgar a nadie. Yo sé que usted me va a sacar otros versículos de que Elías llamó a los profetas, etcétera, etcétera. Después llegaremos a ese punto. Caín mató a Abel, su hermano de él gemelo.
Dice, la sangre de tu hermano clama a mí. ¿Cómo Dios le habló a Caín? Despacio. El Eterno lo que busca es una rectificación en nuestros errores, pero no avergonzarnos delante de la gente. Punto número 3. Cuando Elías corrió después de los profetas y decir, tuvo una gran victoria y corrió al desierto y dijo, quiero morirme, pido la muerte, no quiero vivir más. Dios le da maná, corre hacia la cueva y allí lo espera. Pasa fuego, pasan tempestades, etcétera, etcétera. Pero atrás viene un fuego, un viento apacible. Lea la Biblia. Y Dios estaba ahí en ese viento y le habla despacio a Elías y le da una unción para que termine de ungir a 2 reyes y a un profeta. El Eterno no necesita para cambiar tu vida avergonzarte en público, ni tomar videos para avergonzar a otros ministros en público. Tenemos que aprender esto, pueblo de Dios, si queremos dar testimonio en las naciones. La gente se está burlando de nosotros porque estamos, en vez de estar predicando como Moisés y Aarón, predicando para que Faraón deje salir a Israel de Egipto, estamos entre unos y otros en problemas y situaciones. No, veamos la Biblia, enseñemos, tomemos tiempo, gastemos la energía y las fuerzas predicando y sacando las almas. ¿Por qué no invertimos el tiempo en tantas personas necesitadas, en tantos matrimonios sufriendo, en tanta gente en el hospital? Y yo le hago una pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted visitó un hospital, visitó un anciano, un club de ancianos, es decir, una casa de ancianos, de personas que están enfermas, o la cárcel? ¿Cuándo fue la última vez que visitamos y le dimos pan de comer a un necesitado? Y no estoy hablando una vez, sino hacerlo constantemente. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizamos? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos bien? Si aprendemos de nuestro pueblo, vamos a aprender muchas cosas de los patriarcas, cómo hacían cosas tremendas. Dice la Biblia, nos enseña en los comentarios de los rabinos, que Aarón, el sumo sacerdote en el desierto, en el tiempo de Moisés, dice que cuando encontraba a alguien hablando mal, él iba y le decía, no, si fulano está hablando bien de ti y te ama. Iba a donde estaba el otro y también le decía lo mismo. Y los dos se unían y restauraba la relación. Pero si usted va y dice, aquel está hablando mal y aquel está hablando mal, la cosa entonces se empeora. Si somos el pueblo escogido, somos un solo cuerpo. No puede haber 5 cuerpos, no puede haber 6 cuerpos, no puede haber 2 pueblos ni 3. Un solo pueblo, un solo cuerpo. Y todos somos, nos gusta o no nos gusta, el mismo pueblo. Y pertenecemos y amamos a un Dios y a un Mesías. Si nosotros estamos en un mismo pueblo, ¿qué vamos a hacer? Dar testimonio a las naciones, que las naciones nos vean, como está escrito en Juan 17. Padre, cuando oró Yeshua, el Mesías Jesús, Padre, que ellos sean uno, Ejat, como tú y yo somos uno. Hablando de Ejat, de uno, ¿cuál fue la victoria de Aarón y Moisés delante del faraón? Que ellos se convirtieron en Ejat, en uno. Aarón no hablaba una lengua y Moisés hablaba una lengua. Moisés decía una cosa y Aarón no. Los dos hablaban un mismo lenguaje. Los dos estaban en un espíritu. Y era tanto que estaba en un espíritu que hasta Aarón empezó a manejar la vara de Moisés. Y las mismas palabras de Moisés fluían por los labios de Aarón. Y cuando un pueblo se une, Dios da victoria. Cuando un pueblo se une, Dios da la victoria. Digan conmigo Ejat. Digan conmigo unidad. El Eterno nos da la victoria. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte de alegría y gozo? Termino con esto. Vamos al libro de Éxodo 12, 45 al 49. Hablando de allí, del pueblo saliendo de Egipto. Dice el verso 45, el extranjero y el jornalero no comerán de ella, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. El de no quebrantar hueso suyo, ustedes saben la profecía del Mesías, no fue quebrantado ninguno de sus huesos, lo dicen los salmos y lo dicen los evangelios, amén, conforme a este cordero que está que tipifica al Mesías. Verso 47, toda la congregación de Israel lo hará, mas si algún extranjero morare
contigo y quisiera celebrar la Pascua para el Eterno, séale circuncidado todo varón y entonces la celebrará y será como uno de vuestras nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. ¿Qué quiero decirle? En el libro de Efesios 2:19, Pablo dice, ya vosotros no sois ni extranjeros ni desconocidos, sino conciudadanos y miembros de los santos. Lo que quiero decirles, cuando tú y yo confesamos y aceptamos al Mesías Yeshua como nuestro Señor y Salvador, tú dejas de ser un incircunciso. ¿Quién es un incircunciso? Bendito sea el Eterno. En una ocasión hablaremos de la circuncisión, los beneficios que tiene. Pero tampoco te voy a decir que tú tienes que circuncidarte para ser salvo, aunque es una gran bendición. Uno, porque entras en el pacto de Adonai. Y dos, porque es algo higiénico, algo extraordinario. Si usted puede entrar en internet y también estudiar un poco más. Pero lo que quiero decir es esto. A través del Mashiach Yeshua, escuchen esto. Nosotros somos lavados en esa sangre, entramos en un pacto y entonces el Eterno a través de este pacto y a través de nuestra humildad y reconocimiento y confesión del Mesías como nuestro Señor y Salvador, pasamos de ser incircunciso a circunciso en el Espíritu. Esto quiere decir que a través del Mashiach somos injertados en el árbol del olivo. La circuncisión a quién fue dada, a Abraham y su descendencia. Me explico lo que quiero decir, pero hay una descendencia que es por fe. Mi enseñanza es esta: ¿cómo somos salvos? A través del sacrificio del Mashiach. No puedo decir que soy salvo a través de algo personal que yo pueda hacer. Yo soy salvo a través de los méritos de los sehut del Mesías, de Yeshua, Jesús de Nazaret. Tu salvación, tu alma pasa no a condenación, sino pasa a vida eterna a través de lo que hizo el Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted está aquí entendiendo? Amén. Dice, ¿quién comerá esta Pascua? Por eso cuando celebramos Pesa, la Pascua, Passover, cada año aquí, yo digo, todos hemos rendido nuestros corazones al Mashiach, hemos entendido la misión del Padre con su Hijo en la tierra, tenemos a Yeshua en nuestro corazón. Sí, entonces vamos a celebrar la Pesa. Porque ¿quién es el protagonista del Passover, de la Pascua? El Hijo del Dios viviente. A Él sea la gloria. ¿Me explico? Entonces usted tiene entrada a esta Pascua. Usted tiene entrada a esta relación, a esta festividad tan sana y tan bendita que es. Le damos gloria al Kadosh Baruj Hu, al Santo bendito es, por esas festividades tan lindas que nos revelan en cada festividad al Mashiach, Yeshua, al Mesías Jesús, quien es el que murió por ti y por mí, para que tengamos vida eterna. Si tú te apartaste de los caminos del Eterno, si tú no has conocido a este Mesías extraordinario, al Mesías de Israel, hoy yo te invito a que tú abras tu corazón y que tú confieses con tu boca lo que dice la Escritura. En Romanos 10, versos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca lo que crees en tu corazón, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para justicia, pero con el corazón se cree para salvación. O con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bendito sea el Eterno. Si usted dice de su hogar, de todo corazón, se rinde delante del Cordero, dice: Padre Celestial, creo en el sacrificio de tu Hijo, creo que Él murió por mí, por mis pecados. Tú tendrás parte también por los sehut, por los méritos del Mashiach. Tendrás parte en el Olam Jabá, en el mundo venidero. Te amamos y te bendecimos. Y este fue el pastor Alexander Barrera de la comunidad hebraica Casa de Israel, quien le recuerda y te dice que todo es posible si puedes creer. Shalom. Shalom y bendiciones. Le agradecemos a ustedes el haber escuchado esta enseñanza. Esperamos que sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Si quieren saber más de nuestro ministerio, nos puede escribir a través de el email casadeisrael1@yahoo.com, casadeisrael1@yahoo.com. También nos puede llamar al 704-293-3530, 704-293-3530. Estamos aquí para servirles a ustedes y para ser de gran bendición. Así que muchas gracias nuevamente por haber escuchado esta enseñanza y les recordamos que somos la comunidad hebraica sefaradí Casa de Israel aquí en la ciudad de Charlotte, en el 3118 de la Milton Road D Plaza, aquí al lado del Compare Food que está en la Sharon Amity con la Harris y Boulevard. Aquí le esperamos. Le deseamos la mayor de las bendiciones. Y recuerde, todo es posible
Si puedes creer,